Para la cuarta práctica de solubilidad, aquí en el aula virtual ustedes van a encontrar el guía de la práctica. Se nota que estamos realizándolo con una libreta y como siempre un reporte corto, aquí. Notamos que la libreta solo hay que hacerlo para secciones B y C en el guía. ¿Okay? Las otras secciones son virtuales, entonces no hay que incluir esos en su libreta. Dado que esa práctica tiene que ver con solubilidad, tengo una introducción que ustedes van a encontrar en nuestra sección de grupo 3. Aquí. Aquí tenemos la introducción de solubilidad, es la presentación que voy a darles en unos minutitos. El examen corto, número 4, que van a realizar individualmente, como siempre. Y es aquí donde van a entregar su informe corto. Okay. Bueno, no he agregado la libreta. Entonces voy a agregar la libreta aquí inmediatamente después de la presentación. Como siempre, ustedes van a ver que el informe corto pide unas explicaciones de las observaciones que van a ver en la práctica, las partes virtuales y también las partes de prácticas caseras. Entonces aquí tenemos un poco de información de fondo para la teoría de solubilidad. Sabemos que son las fuerzas intermoleculares que determinan la solubilidad. Entonces, lo que nos interesa son las fuerzas de atracción entre los átomos o moléculas de disolvente y disolvente, también conocido como solvente y solvente, el soluto con el soluto y el solvente con el soluto. Cuando tenemos las fuerzas entre solvente y solvente o entre el soluto y el soluto, cuando esas fuerzas son muy fuertes, el soluto es menos soluble en el disolvente. Y cuando la fuerza intermolecular entre el disolvente y el soluto es más fuerte, tenemos mayor solubilidad del soluto en aquel disolvente. Recordamos que en general igual se disuelve igual. Entonces las moléculas polares se atraen fuertemente. Las moléculas no polares se atraen débilmente. Y cuando tenemos un disolvente polar, este puede mezclarse con un soluto polar y un disolvente no polar se mezcla bien con un soluto no polar. Y cuando tratamos de mezclar moléculas polares y moléculas no polares, ellos no tienen atracción y por lo tanto ese soluto va a ser insoluble con el disolvente. Okay. En general, hay una relación entre solubilidad y temperatura y la tendencia general es diferente para los sólidos y para los gases. Notamos que esta línea azul representa la solubilidad de una sal típica, un sólido típico. Conforme aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Este es porque cuando estamos a mayor temperatura hay más energía. Por lo tanto, hay más movimiento de las partículas del sólido. Ellos pueden superar su atracción y a las otras partículas del sólido y entrar a la disolución. También, si consideramos la diferencia entre un sólido, un líquido y un gas, de sólido a líquido a gas, estamos aumentando la velocidad de movimiento de las partículas, entonces necesitamos más y más energía. Una disolución tiene la cantidad de energía cinética parecida a un líquido, entonces cuando un sólido aumenta su temperatura, va a moverse más como un líquido y puede disolverse más fácilmente. Aquí en rojo tenemos la solubilidad de todos los gases. Entonces vamos a notar que conforme aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad de un gas. Entonces, igual que antes, a mayor temperatura tenemos más energía. Entonces hay más movimiento de las partículas del soluto y las partículas del soluto pueden superar su atracción a partículas del disolvente y escapar al estado gaseoso.
Entonces, de mover mayor temperatura, tiende a mover de sólido a líquido a gas. Entonces, un gas disuelto en un líquido a mayor temperatura va a mover más hacia el gas. Entonces, su solubilidad disminuye con la temperatura. Ustedes van a realizar una práctica que tiene que ver con la sobresaturación. Aquí vamos a ver unos pasos generales para formar una disolución sobresaturada. Vamos a empezar con una disolución a cierta temperatura que es saturada. Entonces, si utilizamos el nitrato de potasio disuelto en agua, esa es la concentración de la disolución saturada. Si agregamos más soluto, más nitrato de potasio, ese no puede disolverse porque la disolución ya está saturada. Entonces, la disolución sigue igual y tenemos el exceso de soluto al fondo del recipiente hasta que aumentamos la temperatura. Porque, como habíamos visto en la diapositiva anterior, a mayor temperatura tenemos mayor solubilidad. Entonces, este exceso de soluto se disuelve en la disolución. Aquí tenemos una disolución insaturada porque hemos aumentado la temperatura bastante. Vamos a dejar enfriar la disolución lentamente y sin ninguna perturbación. Donde una perturbación es un cambio, que unas vibraciones, un choque, que no vamos a agregar nada, no vamos a hacer nada para cambiar ese. Solo vamos a dejar la disolución enfriarse lentamente. Si tenemos suerte, el exceso de soluto no va a precipitarse. Entonces vamos a formar una disolución a, por ejemplo, 20 Celsius con 50 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua, que es más de lo que debe contener la misma cantidad de agua a esta misma temperatura. Por lo tanto, se llama una disolución sobresaturada. Sobre es como más que saturada. Y después de formar la disolución sobresaturada, que es muy inestable, vamos a agregar un cristal de soluto. Ese se llama una semilla de cristal, que funciona como un patrón sobre que el exceso de soluto puede precipitar y cristalizarse rápidamente. Entonces, la disolución sobresaturada va a revertirse, va a cambiar a una disolución saturada con el exceso de soluto otra vez precipitado. Puede ser al fondo del recipiente o como un cristal, depende de la cantidad de precipitación que vamos a formar. ¿Okay? Entonces, es muy importante reconocer de que es imposible formar una disolución sobresaturada sin este paso intermedio de aumentar la temperatura para disolver el exceso de soluto y después dejarlo enfriar lentamente con mucho cuidado. La razón de que ese puede ocurrir es porque el soluto sólido tiene una forma cristalina y esta forma cristalina necesita que cada ion o molécula, depende del soluto, tenga una posición y una orientación específica. Y no solamente 2 o 3 o 4 iones, sino cientos de iones o moléculas o miles de partículas con la posición y orientación correcta. Entonces, este es estadísticamente poco probable. Entonces, si tenemos suerte, podemos evitar la formación de un cristal, pero el momento que agregamos una pequeña cristal del soluto, este sirve como un patrón y tenemos la precipitación fácil y rápida, porque solo necesitamos un ion a la vez precipitado alrededor y sobre la semilla de cristal. Aquí tenemos los mismos pasos, A, B, C y D. Y en este gráfico tenemos una representación de la solubilidad de nitrato de potasio y cómo varía con la temperatura de la mezcla. Entonces notamos cualquier mezcla que tenga en
una solubilidad a una temperatura, es decir, una cantidad de gramos de nitrato de potasio en cada 100 gramos de agua. En esta zona tenemos disoluciones insaturadas. En esta zona tenemos disoluciones sobresaturadas y la línea roja representa una disolución saturada. Entonces empezamos con la disolución saturada. Podemos agregar más disolvente, podemos agregar más soluto, pero no pasa nada. Entonces sigamos aquí a este punto en la línea que representa disolución saturada. Vamos a aumentar la temperatura. Entonces la temperatura aumenta y el exceso de soluto se disuelve y llegamos aquí a punto C, que es una disolución insaturada. Después, con mucho cuidado, vamos a dejar enfriar la mezcla hasta que llegamos otra vez a 20 grados Celsius, pero esta vez con 50 gramos de nitrato de potasio disuelto en los 100 gramos de agua. Entonces tenemos la disolución sobresaturada. Al agregar una semilla de cristal, tenemos la precipitación rápida del exceso de soluto y regresamos a la disolución saturada. Quiero notar que la electronegatividad es muy importante para esta práctica porque ese nos indica si una sustancia es polar o no polar. Entonces, electronegatividad es la habilidad de un elemento de atraer los electrones enlazados y se encuentra en una escala relativa. Entonces, aquí tenemos unas escalas de electronegatividad. Notamos que la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba con el flúor con la máxima cantidad de electronegatividad. También tal vez ustedes van a notar que hay varios elementos que no aparecen a esta escala relativa. Para formar la escala relativa hay que medir las propiedades de compuestos que contengan enlaces entre, por ejemplo, el flúor y el oxígeno o el flúor y el carbono. Y esos elementos no forman compuestos estables y por lo tanto no tenemos datos para poner su valor de electronegatividad. Tenemos un ejemplo, si vamos a formar un enlace entre el litio y el flúor, el litio solo tiene 0,98 y el flúor tiene 3,98. Entonces, el litio va a perder densidad de electrones porque el flúor tiene electronegatividad mucho más alta. Entonces, el flúor va a atraer los electrones enlazados hacia el flúor, formando un lado con una carga parcial. Este símbolo aquí es una delta minúscula y significa parcial negativa. Entonces, no es 100%, no es -1, es casi -1, ¿verdad? Ese no es positivo 1, es casi positivo 1. Es aproximadamente o parcialmente, más bien. También podemos notar este con un dipolo. Notamos que la flecha va hacia el elemento con mayor electronegatividad y este está tachado para que indica que ese es el lado positivo. Okay. Y aquí notamos, este es el modelo de espacio para este compuesto. El flúor tiene mucho más densidad de electrones alrededor de él. El agua es el disolvente más común para química general y notamos que es una molécula formada por oxígeno enlazado a hidrógeno. El oxígeno tiene electronegatividad de 3,44, el hidrógeno solo tiene 2,20. Entonces, hay un dipolo de enlace hacia el oxígeno y esos dos dipolos de enlace son vectores, es decir, que tienen dirección y magnitud. Entonces, la suma de los dos dipolos de enlace nos da el momento dipolar general. Y este indica que el agua es una molécula polar. Entonces, para las características del soluto que aumentan la solubilidad en agua, si el soluto es iónico, ¿okay? Aunque sí hay compuestos iónicos que son insolubles en el agua,
la tendencia general es que los compuestos iónicos son solubles en el agua porque comparten la fuerza intermolecular ion-dipolo. También compuestos que forman puentes de hidrógeno, es decir, el compuesto que tiene nitrógeno, oxígeno o flúor, que tiene un par de electrones no enlazados, puede formar un puente de hidrógeno con un hidrógeno enlazado a un nitrógeno, oxígeno o flúor. Aquí notamos que el agua tiene un hidrógeno enlazado a oxígeno y el oxígeno tiene dos pares de electrones no enlazados. Entonces, el agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua o con un soluto. También un soluto que tiene un momento dipolar general, es decir, un soluto polar, típicamente va a disolverse en el agua porque comparten la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Hay características del soluto que disminuyen la solubilidad en el agua. Básicamente, si el soluto tiene regiones no polares, es decir, regiones hidrofóbicos. Entonces, el tipo de región o compuesto no polar más común es una cadena de carbonos enlazados a hidrógeno. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. En este caso, tenemos una serie de alcoholes. Ese es el metanol, etanol, propanol, butanol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada alcohol tiene un grupo OH. El grupo OH es polar y, más importante, tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Por lo tanto, notamos que los primeros 3 alcoholes son miscibles en el agua, que indica que su solubilidad es infinito. Se puede mezclar con el agua en cualquier proporción. Pero cuando aumentamos la cadena de carbonos enlazado a hidrógenos, es decir, un hidrocarburo, cuando este aumenta, vamos a tener menos y menos solubilidad, porque la región hidrofóbica es más y más grande y eventualmente supere las fuerzas de puentes de hidrógeno y ya los alcoholes con 9 carbonos o 12 carbonos son insolubles en el agua. Entonces, si se agregan uno al otro, van a formar 2 capas y no se mezclan. Okay. Entonces, recordamos que la regla es igual se disuelve a igual. Entonces, cuando tenemos un disolvente no polar, ese es útil para disolver moléculas no polares. Para que una molécula es no polar, debe cumplir con al menos una de las siguientes condiciones. Los enlaces tienen solo átomos con electronegatividades similares, como por ejemplo el carbono y el hidrógeno, o los enlaces dipolares se cancelan. Aquí tenemos un ejemplo de un compuesto que se llama tolueno, solo contiene carbono e hidrógeno, entonces no polar. Aquí tenemos otra molécula que es el tetracloruro de carbono, aunque hay dipolos de enlace, por la simetría de la molécula, esos dipolos de enlace se cancelan y el tetracloruro de carbono es no polar. Entonces, este va a disolverse en otros solutos no polares, como benceno, tolueno es un disolvente no polar y hay otros también. El disolvente polar disuelve moléculas polares y también los iones, porque ellos tengan carga y por lo tanto comparten la fuerza intermolecular ion-dipolo. ¿Okay? Y siempre buscamos puentes de hidrógeno para aumentar la solubilidad de un compuesto en agua. Okay. Para que ustedes tengan un poco de introducción de cómo funciona el jabón. El jabón es una molécula muy importante o una clase de moléculas en que tiene 2 regiones. Primero tiene una cola hidrofóbica que está formado por hidrocarburos, solo carbono e hidrógeno, y una cabeza hidrofílica que es una sal que tiene carga, es un catión y anión. Entonces, un lado repele el agua y un lado atrae el agua. Un lado
disuelve bien en un lípido, una grasa, y el otro lado se disuelve bien en el agua. Entonces aquí tenemos una superficie, puede ser cualquier cosa, puede ser un sartén, puede ser su mano o puede ser su ropa. Y esta parte amarillo es una mancha de grasa. Cuando se agrega el jabón o detergente, porque un detergente es muy parecido a un jabón, la cola hidrofóbica está asociada con la grasa y la cabeza hidrofílica está asociada con el agua que está utilizando para lavar la cosa sucia. Entonces, la gota o la mancha de grasa está dividido en partes pequeñas que se llaman micelas. ¿Okay? Y este micela tiene la gota de aceite pequeña estabilizada por la cola hidrofóbica y la superficie de esta esfera es la cabeza hidrofílica de las moléculas de jabón. Entonces la micela se disuelve en el agua y por lo tanto la mancha está limpiada. ¿Okay? Unos consejos que les puedo dar es primero, si ustedes tengan, por ejemplo, una mancha de aceite en su ropa que es muy difícil quitarse, utiliza un jabón sólido, seco, ponerlo con presión sobre la mancha, porque si esté seco y no hay agua presente, este va a ayudar a las colas hidrofóbicas penetrar a la mancha de aceite y por lo tanto no estamos gastando jabón que está disuelto en el agua sin eliminar ninguna gota de aceite de su ropa. Entonces ponga el jabón sólido con presión sobre la mancha de aceite en su ropa y después lavarlo con agua y ese se va a quitar la mancha de aceite mejor que solo meterlo en la lavadora. Sí. ¿Ok? Otro consejo es que coronavirus, otros virus y las bacterias tengan una superficie que incluye un lípido. Y los lípidos son grasas y ellos están destruidos por este mismo mecanismo. Entonces, cuando se lava las manos con agua y jabón por bastante tiempo y con mucha agitación, lo que está haciendo es dejando el jabón penetrar y destruir la superficie del virus y la superficie de una bacteria, además de ser deslizante para que cualquier cosa sucia se elimina, se desliza de sus manos. Literalmente se puede desactivar el virus y matar la bacteria con la aplicación de jabón. Hablando del jabón para lavar las manos, ustedes han notado, claro que sí, que forma muchas burbujas. Entonces, muy interesante esa burbuja, cómo se ven los colores de un arco iris en su superficie. Ese no es importante para la práctica, pero me llama la atención bastante. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Quiero notar que la burbuja es la cosa más delgada que el ojo humano puede distinguir sin ayuda de un microscopio. Entonces, aquí tenemos la burbuja. Este tiene una parte muy delgada, acuosa. Y aquí tenemos las cabezas hidrofílicas orientadas hacia ese agua y eso es lo que forma este filmina aquí. Y la filmina técnicamente es tan delgada que no debemos verlo con el ojo. Otra sustancia con la misma ancha o delgadez no se ve con el ojo humano. Pero dado que tenemos una superficie aquí, agua, y otra superficie aquí, hay una interacción muy interesante con la luz. Entonces la luz blanca del sol, de una lámpara, entra con el rayo incidente. Este en parte refleja de la primera capa, la primera superficie. Entonces, parte refleja, otra parte sigue por el agua
y en parte refleja de la segunda superficie, la segunda capa, aquí. Entonces, dado que tenemos un índice de difracción para el agua, que es diferente que el índice de difracción del aire, y tenemos este distancia que debe atravesar, tenemos esta reflexión parcial y otra refracción a esa superficie. Entonces tenemos el rayo primario y el rayo secundario, y este resulta en la separación de los colores. Entonces, esos rayos pueden cancelarse para eliminar un color o pueden tener una interacción que amplifica la onda de luz y así va a intensificar otro color. Y los colores, puedo notar, tengan índices de refracción un poco diferente. El rojo se sufre refracción de un grado diferente que azul. Entonces, depende del ángulo, va a haber un color diferente. Okay. Entonces, la interferencia destructiva elimina algunos colores, depende del ángulo. Otros colores van a tener interferencia constructiva. Y aquí tenemos el arco iris en el jabón. ¿Preguntas de la parte de teoría? ¿Algunas preguntas de sus deberes? Profe, yo le iba a preguntar porque mediación sale la entrega para el informe y donde se debe hacer después el examen de esta semana, pero no sabría si es que todavía falta que agregue ahí para la entrega de la libreta. Sí, ¿O dónde se yo entrega? olvidé agregar este, lo siento. Voy a agregarlo ahorita, cuando cierro Ok, esta ok. reunión. Gracias. ¿A usted? ¿Algo más con mucho gusto? Yo creo que no, profe. Ok, bueno, mucha suerte con la práctica. Me avisa por cualquier cosa. Y nos vemos la próxima semana o mañana durante horas de consulta. Bueno, chao, profe.